Hola, buenos días. Para mí es un gusto estar con todas y todos quienes nos acompañan, tanto por la transmisión que hacemos a través de Periscope, también por YouTube. Les saluda Andrés Cañizales. Soy periodista, investigador, director y fundador de la Asociación Civil Media Análisis. Estamos revisando el estatus, la situación del periodismo a un año de la pandemia por la COVID-19. En primer lugar, voy a pasearme por algunos aspectos que ha señalado un informe realizado por el Instituto Reuters de Periodismo. Allí básicamente pues se engloban las tendencias mundiales, globales, sobre cuáles son los desafíos del periodismo en este tiempo. Y en un segundo momento me detendré en analizar cuáles son los desafíos particulares del periodismo venezolano en la coyuntura tan específica que tiene nuestro país. También, pues, para mí va a ser un gusto poder intercambiar con ustedes a través de preguntas, comentarios. Los pueden hacer por estas mismas plataformas en donde estén siguiendo este evento y nosotros, yo particularmente, estaré pendiente de responder y pasar revista a esos comentarios y opiniones. Voy a comenzar, como lo señalé, pues comentando algunos aspectos llamativos de un informe recientemente presentado por el Instituto Reuters para Periodismo. Ya este instituto, con sede en el Reino Unido, ha venido durante varios años aplicando una encuesta global a dueños de medios, editores, periodistas de muchos países. Claro, es una encuesta aplicada fundamentalmente a países del norte, Europa, Estados Unidos, Canadá. También hay periodistas y editores entrevistados en países como Brasil, Argentina o México. Sin embargo, pues vamos a ver por las respuestas que buena parte del enfoque está muy centrado en los problemas, diríamos, que vive el periodismo en sociedades que no están particularmente en medio de una crisis económica, como es el caso nuestro. En primer lugar, pues se revisa en este informe que efectivamente el periodismo ha sido afectado por la pandemia. La pandemia de la COVID-19 pues ha marcado la vida en muchos ámbitos, también en el periodismo, y transformó diversas actividades, incluida por ejemplo la existencia de salas de redacción en muchos medios de comunicación. Eso también ha ocurrido en otros ámbitos empresariales, sin duda alguna. Eh, y además, el impacto económico que está teniendo la pandemia en muchos países tiene también pues una secuela en los medios de comunicación, ya que en buena parte del mundo los medios de comunicación siguen viviendo de la publicidad comercial. Al haber una contracción económica importante en muchos países, hay obviamente menos publicidad y por tanto menos ingresos para muchos medios que tienen un modelo de negocio, para aquellos que tienen su modelo de negocio basado fundamentalmente en la publicidad. Algunos aspectos llamativos de este estudio del Instituto Reuters, que como les dije, básicamente aplica una encuesta a decenas de editores, a decenas de periodistas y dueños de medios. Un aspecto importante es que para 3 de cada 4 de los encuestados, la pandemia por la COVID sencillamente vino a acelerar los planes para la transición digital. Muchos medios ya estaban caminando en ese sentido. La pandemia aceleró esos planes. Esa es una fotografía que se ve en esta encuesta. En la misma dirección, para 3 de cada 4 empezaron a plantearse otros modelos de negocio y ha aparecido con fuerza el tema de las suscripciones. Es decir, volver a un esquema como lo fue en algún momento la prensa escrita o incluso la televisión en algunos países europeos o la radio pública, donde las personas, el público paga
por contenidos. Eso se había diluido, dado que en el imaginario colectivo lo que está en Internet es gratis, pero cada vez más va cobrando fuerza en algunos medios importantes la idea de que el público sí está dispuesto a pagar por contenidos siempre y cuando esos contenidos sean de calidad. Otro aspecto importante es que prácticamente la mitad de los encuestados por el Instituto Reuters eh, tiene temor sobre el futuro del periodismo. No se ve tan claramente si el periodismo va a salir bien parado de esta crisis global. También hay una mayor expectativa de que en medio de una crisis generada por la pandemia haya otros apoyos, apoyos por ejemplo del propio Estado, de los gobiernos, de organismos internacionales, en relación con el trabajo periodístico vinculado a la pandemia. Y también hay algo importante que no se está viviendo en Venezuela aún, pero tiene que ver con, hay una entrada cada vez más significativa de las plataformas, tales como Facebook o Twitter, pero particularmente Facebook, que han empezado a pagarle a algunos medios por sus contenidos. Eso es un gran cambio que se está viviendo y eso se está convirtiendo como en la otra posibilidad de ingresos para muchos medios, especialmente en lo que vienen siendo los países desarrollados, que es en buena medida donde está el foco de esta encuesta. También hay un gran temor, prácticamente el 90% de los encuestados tienen temor por la polarización y la crispación política. Y esto está muy influido sin duda alguna por lo que fue la crisis política en Estados Unidos desde finales del año pasado y este año en relación a la presidencia de Donald Trump y cómo esto polarizó a los grandes medios y a las propias plataformas tecnológicas. Para muchos de los encuestados por el Instituto Reuters hay un temor a que los medios de comunicación pierdan su imparcialidad y terminen, digamos, en esa arena de la confrontación con líderes populistas, etcétera, ¿no? Eso es otro aspecto importante. Otro camino que se está transitando y para nosotros pues puede parecer ciencia ficción es que cada vez más se introducen dinámicas de inteligencia artificial en el diseño de los medios, o sea, es decir, cada vez más en lo que es el diseño, en el cómo se ordena y cómo se le da importancia a ciertas informaciones. Eso no depende tanto de una persona, sino que ya está haciendo dinámicas automatizadas y allí sobresale pues el papel de la inteligencia artificial. En relación en particular con la COVID, en esta encuesta, fíjense que el año pasado, en el 2020, esta encuesta también se aplicó a principios de año, en enero del 2020, y algo que recuerdan ahora es que en enero del 2020, aún en los países europeos, aún en los países del norte, no figuraba la COVID como una gran preocupación. Eso es algo importante porque en muchos casos lo que nos ha demostrado la pandemia es que vivimos en un mundo donde por más que se pueda planear, por más que se puedan pronosticar cosas, suceden situaciones como esta, y en este caso engloba a todo el mundo, donde pues nos demuestra los límites de la capacidad que tiene el ser humano para pronosticar el futuro. Entonces la fotografía de enero del 2020, con estos 70, 80 editores de grandes medios encuestados, es que no veía un gran peligro en la COVID. No veía un gran peligro en la COVID. Un año después, cuando se les entrevista de nuevo en enero del 2021, obviamente la preocupación central que tienen todos esos editores, periodistas, dueños de medios, gira fundamentalmente en torno a la pandemia, en torno a los efectos económicos de la pandemia y a cómo reorganizar los esquemas de trabajo en
en un escenario post pandemia. Y eso tiene que ver con que los periodistas, los trabajadores, como buena parte de la población, está dividida entre personas que prefieren ya quedarse en una dinámica de trabajo en la casa, con otros periodistas, trabajadores que quieren volver a las oficinas. Muchos medios de comunicación y empresas periodísticas este año redujeron sus espacios físicos, es decir, tenían grandes oficinas, se fueron achicando con el paso del tiempo, y pues la discusión es si se va a volver de nuevo a esos grandes espacios de trabajo, o cómo se pueden implementar todas estas lógicas de las medidas de bioseguridad en ambientes periodísticos. Algo que señala también el informe, y es un aspecto importante, tiene que ver con lo que es el trabajo cara a cara. Buena parte del trabajo del reportero a nivel mundial históricamente ha sido salir a la calle a buscar historias. Eso quedó de alguna manera contenido por el temor a los contagios, y se pasó a hacer mucho teletrabajo, mucha entrevista telefónica, muchos contactos por las propias redes sociales, por las plataformas como Zoom. Acá este reporte plantea que un gran desafío para el periodismo va a ser regresar a las calles, regresar a ese contacto cara a cara con las personas en las comunidades, y cómo se va a dar esa dinámica donde sigue prevaleciendo en muchos lugares pues un temor al contagio por la COVID-19. Esto en relación con este informe, que es un informe bien completo, se puede buscar la página web, incluso está en español, del Instituto Reuters, como la agencia de noticias Reuters, el Instituto Reuters de Periodismo. Es una encuesta que se viene aplicando anualmente, y pues hemos comentado los aspectos más resaltantes relacionados con este año 2021 en esta encuesta. De lo que nos dice la encuesta y lo que nosotros mismos en Medianálisis observamos en Venezuela, me paseo ahora por algunos aspectos en relación a cuáles son los desafíos particulares que tiene el periodismo en Venezuela a un año de vivir en pandemia. Creo que un primer desafío, que ya lo comentábamos hace algunos meses, tiene que ver con la importancia de poder verificar los datos oficiales, poder contrastar lo que dice el discurso oficial. Hay muchas dudas, no solamente entre los periodistas, entre la ciudadanía en general, sobre si creerle o no a las cifras gubernamentales. Creo que el periodismo en Venezuela tiene que seguir enfocado en cómo generar, cómo aproximarse a datos alternativos que provengan de universidades, que provengan de gremios, que provengan de las academias, que provengan de organismos internacionales, para poder contrastar esas cifras que provienen de otras fuentes con las que ofrece el gobierno. No tenemos una dimensión real de cómo ha afectado la pandemia de la COVID-19 a nuestro país, a Venezuela, y el periodismo tiene que tiene que hacer un esfuerzo por contarle a la sociedad cuál es la dimensión de esto que estamos viviendo. Y este es un periodo excelente para ello, porque es un periodo propicio, una vez que se cumple un año de que estemos viviendo en pandemia, es un periodo propicio para hacer un balance en esa materia. Conectado con esto, otro enorme desafío tiene que ver con no limitarnos a las cifras. Eso ha sido un sesgo periodístico importante en Venezuela. Ocurrió, por ejemplo, con los asesinatos, con la violencia. Es decir, es importante tener la cifra, poder decir, han fallecido tantas personas o hay tantas personas contagiadas en el caso de la COVID, pero un desafío importante también es contar la historia personal. Es decir, tenemos a miles de personas que han perdido familiares, y también a muchas personas que han sobrevivido a la pandemia. Pues allí hay un claro
reto de cómo contar esas historias, cómo contar y seguir contando y reflejando, narrando cómo ha cambiado la vida cotidiana en estos 12 meses. Un ámbito conectado con la pandemia que se ha discutido mucho en los últimos días tiene que ver con las escuelas. Pues tendríamos que contar cómo están las escuelas, cómo están los maestros, cómo están los niños que no van a las escuelas. Todas esas historias no solamente hay que contabilizarlas para decir hay tantos millones de niños que van a regresar a clase, sino contar a través de una historia probablemente poder contar y englobar cuál es la situación que vive el sector. Otro aspecto importante relacionado con la COVID y con un desafío periodístico es cómo hacer frente a la desinformación, cómo hacer frente a las noticias falsas. En un proyecto que llevamos desde la Asociación Civil Media Análisis, que es el Observatorio Venezolano de Fake News, pues hemos podido constatar a lo largo de estos últimos meses cómo florecen y cómo se reproducen y se distribuyen una cantidad de noticias falsas relacionadas con la COVID-19, con las curas, perdón, con las falsas curas para la COVID, cómo se descalifica la vacunación, todo eso está circulando muy rápidamente y representa un desafío para el periodismo. Fíjense que en el informe del Instituto Reuters del año pasado, que lo comenté en un artículo de prensa, allí cuando el año pasado, antes de la pandemia, se le preguntaba a muchos editores cuál era el principal desafío del periodismo, muchos planteaban que el periodismo debía prepararse para contrarrestar la desinformación, que el periodismo, una tarea central del periodismo era hacer frente a la fake news. En el caso de Venezuela yo pienso que eso sigue siendo y va a seguir siendo durante un tiempo una gran prioridad. Estamos en una situación donde el Estado, el Poder Ejecutivo, a través de sus distintas acciones, ha limitado seriamente la circulación de información independiente, bien sea porque se han cerrado medios de comunicación, bien sea porque tenemos un internet deficiente o bien porque también se propagan muchas cadenas de información falsa. Todo eso hace que constantemente desde el periodismo, perdonen, desde el periodismo tenemos que brindarle respuesta a una ciudadanía que está desinformada, que está fragmentada, y creo que allí, digamos, hay un foco importante de nuestro trabajo conectado con la pandemia, porque efectivamente en estos meses, pues el florecimiento de, de noticias falsas, de cadenas, de rumores, etcétera, ha estado muy asociado a la COVID-19. Otro desafío conectado con eso tiene que ver con poder llegarle al público, poder llegarle a la audiencia. Los medios digitales en Venezuela independientes, la labor que hacen es muy importante, pero no siempre esa información logra llegar. No siempre esa información logra llegar al público. Allí nos conectamos con lo anterior, es decir, en Venezuela, por ejemplo, hemos hecho algunos focus group desde Medianálisis, grupos focales, y la mayoría de gente en los sectores populares no tiene teléfonos inteligentes, no tiene acceso a internet. Entonces, si tenemos un grupo de medios cuya estrategia principal es transmitir, estar en las redes sociales, es tener una página web, obviamente, la información, por muy buena que produzcan esos medios, esa información no va a llegar al público. Yo creo que un desafío importante es que no solamente se haga un periodismo de calidad, sino que haya un esfuerzo porque esos contenidos periodísticos de calidad se conecten con un público, se conecten con una audiencia. Y ya para cerrar esta intervención y pasar a responder algunas preguntas, comentarios de ustedes, quería indicar que pues un último desafío
que no solamente es para el periodismo, también arropa a las organizaciones no gubernamentales, como es el caso de Medianálisis. Eh, un desafío es lograr sobrevivir a esta crisis. Es decir, estamos en una situación de un país con una crisis compleja que abarca diversos ámbitos, que en los últimos meses no solamente hemos tenido problemas sanitarios, sino también restricciones con el acceso a la gasolina y por tanto la movilización, en otras épocas dificultades para acceder a las medicinas, etcétera. En un contexto tan adverso, ya un desafío que es clave es lograr sobrevivir, o sea, lograr mantenerse, lograr que un medio de comunicación esté activo en una situación caótica y de tantas adversidades, eso en sí mismo es un desafío y yo creo que este año, pues en la medida en que tampoco hay pronósticos muy claros, así como en muchos países de Europa ya se están planeando regresos a la normalidad. Por ejemplo, he leído que ya en el Reino Unido con el plan de vacunación que hay, planean que ya para el mes de junio ya esté vacunada la gran mayoría de la población y por tanto puedan ir a un esquema de normalidad. En países como el nuestro, en Venezuela, donde hay opacidad sobre las vacunas, sobre la cantidad de vacunas, sobre cuál es el esquema, dónde se están llevando. No, lo sabemos a cuentagotas. Fíjense que hemos vivido una situación tan particular que no se difundió que se estaba en un proceso de adquirir vacunas hechas en la República China, de un laboratorio muy reconocido. No ponemos en duda la capacidad científica de esas vacunas, pero es el manejo político que se hace de esto. No se informó, no se le informó a la sociedad. Repentinamente el presidente de la República dice que van a llegar las vacunas y 3 o 4 horas después, el mismo día, llegan las vacunas. O sea, con lo cual todo lo que fue el proceso previo de negociación, de determinar por qué se compraba esta o no, si realmente los precios en los que se ha pagado estas vacunas, los desconocemos. Eso le da, digamos, un tono, un trasfondo de mucha opacidad y discrecionalidad al tema de la vacunación en Venezuela. Todo eso ha llevado a que muchas organizaciones y unidades de inteligencia, por ejemplo, sacó un reporte en la revista inglesa The Economist, asegurando que en el caso de Venezuela la vacunación va a ser exitosa solamente probablemente a finales del año que viene. Entonces eso va a hacer que en Venezuela estemos durante largos meses en una situación, digamos, de vacunación a cuentagotas, una vacunación con fines más políticos en algunos casos, pero sin que eso implique que realmente la población, todos nosotros, estemos protegidos ante la COVID. Vamos a tener coronavirus por largo tiempo en la vida cotidiana de Venezuela y creo que el periodismo tiene que prepararse para ese escenario. Pues agradecidos por la atención que me han prestado, voy a pasar ahora a responder, comentar algunas de las preguntas que hemos estado recibiendo. Voy a ir mirando acá. Me preguntan sobre si hay un modelo de negocios en Venezuela. Esta pregunta nos la hacen desde Yaritagua, eso es en el estado Yaracuy. Si hay un modelo de negocios prevaleciente en los medios venezolanos en este contexto. Así como comentábamos al inicio que muchos medios de comunicación grandes, globales, estaban teniendo dificultades porque ha habido como una serie de hechos que se concatenan. Por un lado, la pandemia tiene un efecto económico, eso afecta la capacidad y la generación de las propias empresas. Esas empresas, en la medida en que también han reducido su tamaño, su capacidad, anuncian menos, y por tanto eso significa menores ingresos a los medios de comunicación. En el caso de Venezuela vivimos eso, pero eso también se ha venido acompañando y eso hace muy difícil
hablar de un modelo de negocios hoy para el periodismo venezolano, porque a esta problemática general relacionada con la pandemia se une también la problemática relacionada con el propio control político que hay sobre la economía en Venezuela, la propia situación de vivir en una sociedad con una hiperinflación que ya prácticamente va por 4 años. Entonces eso ha terminado afectando seriamente el aparato productivo privado en Venezuela, que sería naturalmente el foco o el principal punto para generar anuncios y por tanto generar ingresos a los medios. Hoy en día en Venezuela muchos medios de comunicación están actuando prácticamente como ONGs, como organizaciones no gubernamentales, tratando de conseguir apoyo internacional para poder mantener sus operaciones. Pues allí, digamos, hay un gran desafío de cómo los medios en una situación, en una sociedad en crisis, logran sostenerse, hacerse sostenibles desde un punto de vista económico. Seguimos revisando acá algunos comentarios, opiniones que nos han colocado. Nos escriben desde Boconó, en el estado Trujillo, y nos preguntan puede ser la incidencia de lo que ha venido anunciando ya la Asamblea Nacional de una reforma de la Ley de Responsabilidad Social, donde se prevé que se incluyan a las redes sociales. Este es otro elemento, estamos enfocados en el tema de cómo la pandemia va a afectar al periodismo, pero la otra cara de esto tiene que ver con cómo el poder político, con algunas decisiones que se tomen en este año, también pueden afectar al periodismo. Y es muy pertinente esta pregunta que nos han hecho desde Boconó, en el sentido de que efectivamente se ha dado a conocer la agenda legislativa de la nueva Asamblea Nacional, que está controlada por el chavismo, y entre el paquete de leyes que se prevén, han incluido dos leyes que pueden tener impacto sobre el periodismo y sobre los medios. Esta reforma que se ha planteado, la posibilidad de que sea reformada la Ley de Responsabilidad Social en radio y televisión, y que se incluya regulaciones a las redes sociales dentro de esa ley. Eso es una de las cosas que está planteada. Y la otra tiene que ver con la aprobación de una ley de cooperación internacional. Esto lo conecto con el punto que había comentado antes, pues muchos medios de comunicación en Venezuela están funcionando como ONGs, buscan fondos, buscan apoyo de embajadas europeas o aplican a fondos internacionales que están abiertos para apoyar al periodismo. Si se regula y se restringe la cooperación internacional, eso también va a tener un impacto en el periodismo. Tenemos por acá otras opiniones, comentarios. Bueno, parece que nos están escribiendo aquí. Nos comentan acá desde Barquisimeto: ¿cuál cree usted que es el sector o nivel de prioridad de vacunación del personal de los medios de comunicación? Fíjense que esto es una pregunta bien pertinente y bien interesante. Durante todo el tiempo de la cuarentena hubo salvoconductos para el personal de los medios de comunicación. Es decir, el propio Estado asume que mientras todo el mundo tenía que estar en casa, el personal de salud, el personal vinculado al mundo de la alimentación y también los medios de comunicación, los periodistas, comunicadores, trabajadores de la prensa y de los medios, tenían que tener salvoconductos para poder estar en la calle. Creo que, aunque no está dicho explícitamente en lo que ha venido sosteniendo el gobierno,
creo que efectivamente tendría que haber algún nivel de prioridad para los periodistas en la medida, periodistas y trabajadores de los medios, en la medida en que se entienda que el trabajo periodístico en un contexto como en el que estamos, pues constituye un servicio público. Y es importante que esos periodistas, trabajadores de los medios, puedan estar protegidos para seguir en las calles reportando lo que ocurre, informando, etcétera, ¿no? Aquí, desde un punto de vista conceptual, eso sería lo ideal que ocurriera, ¿no? Pero de nuevo, pues no hay, en el caso de Venezuela, no hay señales al respecto. Habrá que estar atentos. Nos preguntan desde Barquisimeto cómo se realiza un buen periodismo en Venezuela con la opacidad informativa que maneja el gobierno en relación a los datos de contagios por la COVID-19. Es también muy pertinente esta pregunta, lo abordábamos de pasada cuando empezamos a hablar de cuáles son los desafíos en Venezuela. Aquí, digamos, está un meollo de un desafío, o sea, estamos ante un gobierno que no nos informa, no solamente sobre la COVID, sobre muchos aspectos. No, la política es ocultar, no dar la información de forma transparente. Y por otro lado está el periodismo que necesita, un periodismo independiente, serio, también necesita tener cifras y fuentes oficiales para poder contrastarlas. Es decir, tampoco podemos hacer un periodismo que ignore por completo a lo que diga el gobierno o el Estado. Yo creo que acá cabe el tema de ver, en primer lugar, eh, tratar de construir a partir de alguna información que va dando el gobierno. Los periodistas creo que tienen que construir sus propias bases de datos, contrastarla, comparar lo que nos dice el gobierno en Venezuela con lo que ocurre en otros países para poder tener una idea si eso que se nos está diciendo acá es tan cierto o no comparado con lo que ocurre en otras naciones. Y creo que es una regla de oro de el periodismo, de cualquier periodismo, es dudar de lo que digan las fuentes. O sea, es decir, el otro día en una conversación que teníamos con la directora de Efecto Cocuyo, Luzmeli Reyes, ella nos comentaba pues que un mandato que tiene ella es que aun si su mamá le dice que la quiere, ella igual pone eso en duda y lo investiga. Es decir, el periodismo debe poner en duda lo que diga cualquier fuente de poder y debe investigar y contrastar lo que diga cualquier fuente. Creo que allí, digamos, está la opacidad y cómo la combatimos, cómo buscamos fuentes alternativas, y también está un rol de un periodismo independiente y crítico que ponga en duda lo que diga cualquier poder. Es decir, si habla el poder político, ponerlo en duda, pero también si habla el poder económico, también ponerlo en duda. Bueno, tenemos acá una lluvia de preguntas, vamos a ver si nos alcanza el tiempo para poder responderlas a todos. Muy agradecidos nosotros aquí desde Medianálisis con este seguimiento, este apoyo que se le ha dado a esta charla. Un año después de la pandemia, cuáles son los desafíos para el periodismo. Preguntan acá desde el municipio palavecino, en el estado Lara, ¿se puede hablar de un periodismo pre y post pandemia? Esa es una pregunta muy buena. Precisamente el informe que comentábamos al inicio de la presentación, el informe que ha hecho el Instituto Reuters de Periodismo, habla de esos términos, habla de, digamos, de un punto de quiebre, de una forma de trabajo del periodismo pre-pandemia y lo que viene ahora que se está construyendo de un periodismo post-pandemia. Y eso tiene que ver con dinámicas de han colocado, por ejemplo, han sucedido cosas que hace algún tiempo parecían inauditas. Por ejemplo,
se han hecho periódicos sin que ningún periodista esté en una sala de redacción. Eso era algo que si se comentaba hace algún tiempo atrás parecía que era imposible. Pues eso ha sucedido ahora y por tanto se está hablando de cómo puede haber un periodismo post pandemia con unas dinámicas profesionales distintas. También nos preguntan si, dado que la pandemia de la COVID llegó a Venezuela y al país vivía un crítico contexto social y económico, podríamos decir que el periodismo superó un nuevo desafío y salió fortalecido. Creo que la coyuntura no ha terminado, la coyuntura COVID, y eso es importante tenerlo en claro. Es decir, en el caso de Venezuela, probablemente todo este año estemos en una situación donde no esté bajo control la COVID. Eso no significa que el gobierno no pueda decretar una flexibilidad amplia. Hay que estar atentos a que muchas de esas decisiones oficiales no obedecen necesariamente a razones sanitarias, sino más bien políticas. Entonces, podríamos tener una situación donde haya una flexibilidad amplia en Venezuela, pero sin que estemos bajo un control sanitario de la pandemia. Creo que todavía nos falta camino por recorrer y le falta camino por recorrer al periodismo para poder decir si superó en Venezuela ese desafío. Aquí hay otras preguntas. Preguntan si algunos periodistas han manifestado malestar, molestias durante la pandemia porque no han sido apoyados lo suficiente para realizar su trabajo. Preguntan si es una situación generalizada en el gremio. Fíjense que estamos ante otra situación en la cual, así como cuando ocurrieron muchas olas de violencia contra los periodistas en Venezuela, pues nos dimos cuenta que muchos periodistas en Venezuela no tenían seguro médico y por tanto un periodista herido terminaba sencillamente en un hospital público, por ejemplo, o muchos medios de comunicación no le proveían a esos periodistas de chalecos, de máscaras, etcétera. Con el tema de la COVID se ha reflejado también eso. Muchos periodistas que andan en cobertura en la calle, sencillamente ellos mismos tienen que proveerse de los insumos de bioseguridad para poder cumplir con su trabajo. Hay varios mensajes, pero nosotros ya en aras del tiempo nos vamos a despedir. Pues les agradecemos mucho por habernos acompañado en esta charla analizando cuáles son los desafíos del periodismo a un año de la pandemia. Les invitamos cordialmente a otros próximos eventos que estaremos organizando desde Medianálisis, y también prácticamente nos despedimos de esta plataforma de Periscope que como plataforma va a desaparecer en este mes de marzo. En el futuro próximo estaremos haciendo eventos por otras plataformas y redes sociales. Les ha acompañado con mucho gusto durante estos casi 45 minutos Andrés Cañizales. Les invito a que sigan las redes sociales de Medianálisis en @Medianálisis, tanto en Twitter como en Instagram, y también que visiten nuestra página web www.medianálisis.org. Hasta una próxima oportunidad.